Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Saludos señores, ¿qué tal? Buenos días RD por Luna TV, Canal 53. Hoy es martes 26 de abril del año 2022 y es un grato placer, con la bendición de Dios, que nuevamente esté con nosotros la compañera Esmeralda Espejo, que tuvo una pausa un poquito prolongada, pero ya está aquí nuevamente con nosotros. Amiga, ¿qué tal, compañera? Bien prolongada. Hola, José Alfredo, buenos días a todos los que siguen a Luna TV, Canal 53, y buenos días, RD, en este martes que en Santiago ha caído una leve llovizna para iniciar este día. Será para sofocar todo lo que sucedió en el día de ayer con el llamado a paro. Así es, Esmeralda, que ayer también la aplacó un poquito en la mañana, porque hubo una llovizna así, también. Una ligera llovizna ayer en la mañana y la aplacó, aunque después por la tarde se intensificaron los desórdenes, vamos a decirlo así, en algunos puntos, específicamente Cienfuegos, también en Licey, Moca, esa parte por ahí hay una situación un poquito que las autoridades tendrán que investigar, porque existe la información de que a un hombre le robaron cerca de 2 millones de pesos en un establecimiento comercial. Vandalismo, que Así se es. aprovechan de estos llamados a paro. Siempre se da esto, y más yo decía ayer en el programa de la tarde que realizamos aquí mismo, que a veces tal vez el pedir tantas cosas a la vez. ¿Usted sabe por qué era la huelga ayer? Bueno, realmente ellos tenían un pliego de demandas, algunas que no se correspondían quizás con la esencia en sí de los organizadores, pero aprovecharon, Esmeralda, aprovecharon algunos sectores, por ejemplo, como aquellos, ¿te recuerda la marcha del agua? Ajá. Una marcha del agua aquí en día pasado, también estaban allí, pero igualmente los maestros aprovecharon algún grupo del sector magisterial para, usted sabe que hubo una situación también con eso, que los maestros están pidiendo aumento salarial, nombramiento de maestros, de conserjes y todo eso. Entonces, uno no sabe realmente cuál era el motivo en si era por esto o aquello. Y como usted dijo, son tantas las cosas que piden, porque, hay que resolverle, el gobierno tiene que resolverle, pero vamos a puntualizar, vamos a priorizar qué cosas queremos. Yo pienso eso, que si el 4% tuvo éxito por eso mismo, porque se enfocaron en el 4%, en el 4%, se duró una lucha de años y se consiguió que se diera el 4%, que no se está usando como debe ser, pero se consiguió, esa lucha pues valió la pena. Entonces, el pedir tantas cosas, se está pidiendo por la AFP, se está pidiendo por los caminos, por las calles, se está pidiendo, usted lo dijo también, los profesores, la canasta familiar, que sabemos que está costosa, y no es decir que tal vez una protesta, un paro, un reclamo por parte de nosotros, del pueblo, no es válido. Lo que pasa es que yo pienso que debe de ponerse una o dos. Entonces, ahí cuando se consigan eso, hacer la lucha por lo otro, porque sencillamente ayer como que no vi ese orden y lamentablemente pues en muchos lugares vimos vandalismo. Sí decir que se cumplió en una gran parte con los comercios cerrados, sobre todo en los barrios, por ejemplo, lugares como Licey, Moca, Navarrete, pues se cumplió más, porque usted sabe que ahí también se dan situaciones más difíciles. San Francisco de Macorís, la noche antes, ya estaba con piedras, basura, vandalismo y también robos. Así es, porque aquí hay pueblos que no hay que decirles mucho, vamos a protesta. No. Aquí hay pueblos que están en protesta permanente, por ejemplo, como Licey, Navarrete y San Francisco de Macorís. En los últimos años, San Francisco de Macorís, ya Navarrete y Licey, como se dice en buen dominicano, han bajado un poco la guardia con este asunto de la protesta, las manifestaciones, porque, óigame señores, ha quedado demostrado en la República Dominicana
que las protestas así de vandalismo, porque son protestas vandálicas, ¿no? De desaprensivos que aprovechan estos momentos para saquear establecimientos, como ocurrió en Cienfuegos. Usted recuerda la Marcha Verde. En la Marcha Verde no hubo un tiro. No. En la Marcha Verde hubo algunos empujones, dimes y No, diretes, pero ni modo, ¿verdad? porque tantas personas juntas, Tanta gente. de diferentes personalidades, pues en un momento pueden tener algún roce. Así es, pero no hubo nada. En la Junta creo que hubo una situación en una ocasión, ¿verdad? Cuando hubo una paralización allá, un piquete. Pero ese ejemplo cívico que dieron los organizadores, que hay algunos aquí también, de estos que estaban en los grupos de ahora, porque ellos están en todo, en todo lo que tiene que ver con, El grupo que está en con todas. protesta, están en todas, olvídate. Vamos allí, que hay un piquete, allá van, no importa de qué sea, la idea es estar allí. Lamentablemente hay muchos que hacen eso. Entonces, Esmeralda y amigos, la Marcha Verde fue una marcha cívica donde participaron incluso grupos populares, partidos políticos y todo el mundo. ¿Y qué se logró? ¿Qué se logró? Bueno, se logró que no se rompieran algunos elementos constitucionales incluso que se querían violar en su momento, lo que pasó en la Junta Central Electoral con las elecciones aquellas que se suspendieron y otras cosas que quizás pudieron surgir si no hubiese pasado esto de la manifestación con la Marcha Verde. Así es, pues vamos a ver entonces unas imágenes del paro que afectó parcialmente al negocio en diferentes pueblos de la región norte. Así es, unas declaraciones también de los dirigentes populares. Adelante. De evaluar los resultados de esta convocatoria a huelga en el análisis y evaluación de las 14 provincias. Hemos establecido que esto es una convocatoria contundente porque se ha expresado con el cierre del comercio de manera significativa, disminución casi nula del transporte, el sector productivo, el sector comercial ha cerrado sus puertas y esto es como una respuesta al gobierno ante la indiferencia, ante su incapacidad de dar respuesta al pliego reivindicativo que le hemos planteado al gobierno. Se han cerrado a resolver los problemas fundamentales como es la rebaja de los precios de los combustibles, la rebaja de la tarifa eléctrica, rebaja y adoptar medidas para que los precios de la comida lleguen más baratas, para que se continúe el proyecto de la construcción de la hidroeléctrica en la comunidad de La Placeta y los Tres Ríos en Santiago Rodríguez, y todas las obras comunitarias de obras de infraestructura como construcción de puentes, carreteras, caminos vecinales, que en diversos momentos el gobierno se ha comprometido con la comunidad y no ha cumplido. Y por eso esta huelga, y el pueblo se ha expresado en una huelga por el derecho a la vida, por el derecho a tener salud, educación, a tener un gobierno que ofrezca seguridad ciudadana, para que devuelvan el 30% de los fondos de pensiones. El pueblo se ha expresado de manera contundente y a pesar del plan que desde ayer muy temprano desarrolló el gobierno para desarticular con campaña fuerza esta protesta, se ha generado de manera positiva. Y habíamos denunciado ya al inicio de este proceso del plan que habían develado organismos de seguridad del... Ahí estaban, Esmeralda, los dirigentes de las organizaciones populares. Ahí estaba Osvaldo Brito, que es del FLUP, del Frente de Lucha, Unidad y Progreso, creo que así que se llama, el FLUP, que siempre ha estado ligado a estos movimientos populares. Vamos en las próximas protestas que hagan, o el paro, mejor dicho, porque es un paro, no protesta, vamos a, escojan dos solamente, vayan por parte para que tenga realmente un sentido y que el gobierno realmente le preste atención a las demandas que en ese momento están exigiendo por la que realizaron el paro en el día de ayer. Así es, por lo menos que la hagan escalonada, ¿no? Cada, qué sé yo, cada 4 meses, al año que hagan 3. En una primera exigen tal cosa, exacto, le dan una tregua de 4 meses, en otra exigen las demás y así sucesivamente. También Raquel Rivera hablaba en esa actividad, ella es dirigente del movimiento feminista Hermanas Mirabal. Así es, ella también estuvo dando Creo declaraciones, ahí, se ha dicho sí, que ha sido exitosa
la jornada del paro en el día de ayer lunes. Así es. No están estas declaraciones, pero ella también estuvo allí hablando sobre prácticamente algo similar a lo que dijo Osvaldo. Ella decía algo, sí, Raquel Rivera, una mujer que yo le conozco de hace muchos años, una luchadora, una fajadora, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. Ella decía que así como la Policía Nacional ahora ayer, en el caso de ayer específicamente, ha tirado a la calle contingentes policiales para controlar, para evitar desórdenes, que asimismo deberían hacerlo cuando no hay un llamado a paro. Y es verdad. ¿De dónde aparecieron tantos policías ayer? Sí. Para nuestra seguridad ciudadana necesitamos muchos policías en las calles. O sea que aquí hay uniformados suficientes para estar patrullando por las diferentes calles y avenidas del país. En Santiago, señores, que ha crecido tanto la delincuencia, sobre todo en unos sectores pudientes de aquí, como La Esmeralda, La Rosaleda, Villa Olga, la delincuencia ha aumentado muchísimo y diario se dan atracos por ahí. Entonces sería bueno invitar al director de la Policía Nacional para que parte de esos policías, sería un poquitito de esos que estaban ayer, que anden por estas partes de Santiago para evitar un poco los atracos. Así es. En el paro de ayer, para que la gente tenga una idea, por lo menos lo que conocemos aquí en esta región, en Santiago se sintió un poco el paro, y hay que decirlo y hay que admitirlo, en términos del transporte público. Si nos dimos cuenta, ayer estaba parcialmente pocos vehículos de transporte público. La docencia la docencia no hay que decirle mucho a los profesores que no vayan a las escuelas, ni a los estudiantes tampoco. Fue nula la participación en el sector educativo en el día de ayer. También, digo esto, porque los bancos comerciales, Esmeralda, y algunas cadenas de supermercados estuvieron abiertos en el día de ayer. Sí, las cadenas de supermercados y los bancos estuvieron trabajando de forma normal ayer. Así es. En algunos barrios, por ejemplo en Los Ciruelitos, que es otro que no hay que incentivarlo mucho para la protesta. Ayer, sin embargo, estaba un poco calmado, cerca del mediodía. Una calle, la famosa calle Guaroa, ahí lanzaron escombros, sí, en la noche ya se incendió un poco, pero no hubo muertos esta vez aquí en Santiago, tenemos entendido. Yo creo que en el país, en la región, no hubo reportes de muertes, aunque sí de heridos. Por lo menos en San Francisco de Macorís, una persona resultó herida con un balazo en la cabeza. En Dajabón no hubo nada, excepto, allí no hubo nada, allí se realizó normal tanto la educación, el mercado binacional, el transporte, todo. En Santiago Rodríguez solamente la educación fue suspendida. En Puerto Plata la gente ni se enteró que había un paro. En Puerto Plata no se llevó a cabo. Eso tengo la información de un colega periodista allá, Aridio Perdomo, que nos dijo que en Puerto Plata nadie se dio por enterado. No, ya hicimos contacto con gente de allá y realmente allá no pasó absolutamente nada. Aquí en Santiago, como tú dices, en algunas partes, sobre todo los barrios y los comercios, estaban cerrados por el miedo. Y la parte de las escuelas, que muchos padres los colegios tampoco impartieron clases, porque muchas veces se teme lo que pueda pasar y que entonces se pongan en riesgo a los niños. Eso es una realidad. Yo creo que también los padres, uno mismo no lo manda realmente a clases. Claro, porque hay que prevenir, Esmeralda. Así es. Y con relación a esto también, el alcalde y aspirante a la presidencia, parte del PLD, Abel Martínez, se pronunció en el día de ayer con relación a lo que tiene que ver con este paro. Él dice que es válido lo que se está pidiendo al gobierno, aunque dice al mismo tiempo que tal vez no es el mejor tiempo para hacerlo, que el tiempo no es favorable para hacer estas demandas, o mejor dicho, para ir a un paro, pero sí dice que el gobierno tiene el compromiso de dialogar con ellos y también de mejorar la calidad de vida del dominicano. Así es, el alcalde Abel Martínez fue cauto en su pronunciamiento, dijo que, así como usted hablaba, Esmeralda, que la gente tiene derecho a manifestarse, que son justas las demandas,
pero también dice que no es el momento debido a la crisis que hemos tenido con la pandemia y también luego con la guerra Ucrania-Rusia. Vamos a escuchar al alcalde Abel Martínez, alcalde de Santiago, miembro del comité político del PLD y también aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Morado. Lo que hemos estado viendo en Santiago es que la gente ha acatado el llamado a huelga y además en otras zonas del Cibao, que es la convocatoria. Pero básicamente, más que eso, nosotros queremos hacer un llamado al diálogo, un llamado al gobierno central, al presidente Abinader, que se siente con los sectores productivos, los sectores populares de las 14 provincias del Cibao. Las demandas son justas, aunque también entendemos que promover huelga en este tiempo no es lo más saludable, en el entendido de que la población está siendo impactada por crisis que vienen incubadas internacionales y crisis locales, muchas de estas por el mal manejo, por el manejo incorrecto que se tiene de la política y de los planes gubernamentales. En las 14 provincias del Cibao y en el Cibao hay una inversión muy baja del gobierno central. Se necesita que haya respuestas, pero debe primar siempre el diálogo, también hacer un llamado a los convocantes de la huelga, porque tampoco tirando basura, quemando gomas, no se llega a ningún lado. Los reclamos son justos, pero esto deben hacerse dentro del marco de respeto y además respetando a los sectores productivos que no pueden paralizarse. En este momento la República Dominicana no puede darse el lujo de que la vida productiva que está tratando de salir a flote se vea mermada por estos llamados. Para eso entonces debemos priorizar el diálogo nacional, pero que sea sincero y además con propuestas, pero además con respuestas y propuestas que vayan a paliar un poco la situación difícil que está atravesando el pueblo dominicano. Una crisis por la pandemia. Ellos dicen también que sí se han sentado con las autoridades, sin embargo, eso no han dado respuesta a sus reclamos. Por eso debe primar el diálogo transparente, sincero, sin buscar excusas, Los sectores productivos nacionales están atravesando una situación que además se transfiere al pueblo dominicano. El sector agropecuario está prácticamente quebrado, más de 500.000 agricultores. El combustible está subiendo de manera indiscriminada. Se necesitan respuestas y el pueblo necesita respuestas. Por eso hay que sentarse, pero más que sentarse, que este diálogo sea sincero. Bueno, ahí escuchaban ustedes al alcalde de Santiago, Abel Martínez, un planteamiento, yo diría, sensato, que hizo el alcalde. Y me sorprendió realmente el alcalde, porque si bien es cierto que él está en consono con los que están llamando a la protesta, también le dice que no era el momento para eso, porque el país apenas se está recuperando de una situación de crisis. Y que con quemando gomas y tirando basura a las calles no se gana nada, porque para mí yo siempre he dicho que eso es vandalismo. Inmediatamente llevo que cortan árboles, que tiran basura, que queman goma, inmediatamente siento que esto pierde la razón de ser, lo que debe de motivar realmente a un paro. Así es. Por otra parte, entonces, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, incauta 180 paquetes de cocaína en una carga de café en Puerto Caucedo. Oigan esto. La DNCD informó que incautó 180 paquetes de cocaína escondidos en un cargamento de café en un barco mercante atracado en Puerto Caucedo, procedente de Guatemala y con destino a Canadá. El operativo fue desarrollado el domingo con base en informes de inteligencia y dio con el hallazgo del alijo, que se encontraba en 8 bultos escondidos en un contenedor de tránsito por el país, según comunicado del organismo antidrogas. En los 4 primeros meses del año, las autoridades han ocupado al menos 11.706 kilogramos de drogas, agregó el comunicado. ¿Qué le parece? Bueno, ahí está, casi 12.000 kilogramos de droga en los primeros meses
venía desde Colombia, al parecer, esta droga, y como usted dijo, iba destino a Canadá. Así es. Eso es importante, eso siempre se da, las autoridades siempre incautan y siempre va a pasar, siempre va a pasar. El país nuestro los utilizan los narcotraficantes como puente, llega aquí la mercancía, aquí ustedes saben cómo funciona eso, hay una componente, tiene que haber obligatoriamente algún tipo de relación con las autoridades, alguien tiene que venderse, alguien tiene que ceder al dinero para que eso ocurra. Eso lo estamos viendo desde hace muchos años y solamente hay que ver la famosa serie de Pablo Escobar, El patrón del mal, y ahí uno se da cuenta cómo las autoridades, cómo los policías, oficiales estaban bajo las órdenes de Escobar. Eso no ha cambiado, déjeme decirle. En el mundo del narcotráfico eso no ha cambiado. Siempre hay alguien que cede, porque óigame, la tentación no es fácil. Cuando usted le dice, mira, hay tantos millones de pesos para ti, solamente para que no vea esto, solamente para que no firme este papel. Entonces, por eso yo insisto en que las autoridades nuestras tienen que estar bien pagadas, tienen que estar bien formadas, porque la tentación... Pero sería que nos estaba supervisando en este puerto, porque ya en 2 semanas consecutivas diferentes cargamentos ya no, se supervisaba. No se supervisaba. Lo que pasa es que, como le dije, había una supervisión, pero para algunas cosas, para otras no. Parece que movieron ahí, cambiaron. Así es. Vamos a la pausa. Así es. Vamos a la pausa comercial, señor director. Cuando regresemos tenemos más informaciones, más noticias, más comentarios.